¿Cuánto cuesta poner un negocio de pollo broster? Si estás considerando un negocio de pollo, ya sea asado, sándwich o alitas de pollo, hay algunas preguntas fundamentales que debes abordar. La primera es ¿cuánto te va a costar abrir ese negocio? Hay respuestas muy variadas. Algunos dirán que con $5,000 lo pueden armar. Otros, por el contrario, creen que necesitan presupuestos más grandes de hasta incluso $500,000. Pero, a ver, no se trata de dar un número por darlo, sino determinar una cifra aterrizada para el negocio. La razón de estas diferencias tan amplias es que hay varios factores que deben examinarse para obtener una evaluación más precisa del costo inicial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a identificar algunos de los mayores costos de los negocios alrededor del pollo para que al final puedas calcular una suma aproximada de la inversión de capital que podrías requerir. Hola, bienvenidos a un video más de la serie Brosterman. Vamos a evaluar entonces el local, los equipos, el mantenimiento, costos legales, personal y mercadeo. Empecemos hablando del local. Como ocurre en los restaurantes, su mayor gasto es la locación. Hay opciones de comprar o alquilar, pero para la mayoría de las personas alquilar un local es la opción más sensata, ya que permite mantener bajos los costos iniciales y puede dar el tiempo para demostrar que el modelo de negocio va a funcionar sin tener que invertir una cantidad significativa al inicio del proyecto. Los precios del alquiler normalmente están dados por dos factores claves. El primero es la ubicación y el segundo es el área total. Hablemos de la ubicación. Aquí tengamos en cuenta que existe una gran diferencia entre abrir un pequeño restaurante en un pueblo remoto a comparación de un restaurante de 2 pisos en la zona más codiciada de la ciudad. La forma más sencilla de determinar cuáles son los costos de un local es yendo a un sitio web de propiedades inmobiliarias donde podemos encontrar varias opciones de locales comerciales en ubicaciones específicas. Cuando ya empieces a mirar esos precios vas a tener una mejor idea de los costos generales de las áreas y las zonas clave donde se cobran más o menos. Y el segundo punto es el área total. Un espacio de entre 20 a 30 metros cuadrados puede ser adecuado para la mayoría de los negocios de pollo que quieren abrir por primera vez. Pero para calcular cuánto espacio vas a necesitar, primero identifica una lista de los requisitos del negocio y evalúa qué platos o cuál es la oferta de menú que quieres ofrecer. Por ejemplo, si planeas ofrecer algunas entradas como caldo o consomé de pollo, entonces necesitas una estufa. Si planeas tener pollo asado, vas a necesitar un horno. Y si lo que quieres es pollo broster estilo Kentucky, lo que vas a necesitar es una freidora. Entonces empieza por enumerar cada proceso y calcula qué vas a necesitar en cada uno de ellos. Luego puedes hacer un plano sencillo y ubicarlo para obtener un requisito de espacio total. Y con esto ya podrás saber cuál es el valor del canon de arrendamiento apropiado para tu local. El segundo factor es el equipamiento. Dependiendo del caso, es posible que cuando alquiles un local, este ya tenga una cocina comercial que haya estado funcionando. Si es así, solo vas a necesitar obtener el equipo especializado para ejecutar tu negocio. Como regla general, cualquier equipo que compres debe ser apto para uso en restaurantes en lugar de solamente uso doméstico. Esto por temas de duración. También debes considerar la velocidad y capacidad total de cualquier equipo y si es suficiente o no para tu modelo de negocio. En los negocios alrededor del pollo, por lo general se requieren equipos como hornos, freidoras, mesas de trabajo, equipos de frío, campanas extractoras, pero recuerda que cuando se trata de comprar equipos está la opción de comprarlos nuevos o usados. Miremos detenidamente las ventajas de uno y otro. El equipamiento nuevo es ventajoso en términos de durabilidad y puede ser necesario si vas a tener una cocina abierta que los comensales pueden ver. Sin embargo, la desventaja obvia de comprar un equipo nuevo es el costo y la depreciación inicial de su valor después de su compra. Esto es un punto importante que debes recordar, ya que el equipo nuevo de un restaurante funciona de la misma manera que cuando vas a comprar un automóvil nuevo. Simplemente después de haberlo comprado e instalado, puede castigar su valor de mercado de un 30 a un 40% del valor original. En cualquier caso, debes estar 100% seguro de que los artículos o los equipos que estás comprando son realmente lo que necesitas y que son capaces de hacer el trabajo que tu negocio requiere. El equipamiento usado es la otra alternativa y el beneficio clave es el precio más bajo. Puede ser entre un 20 a un 50%
mantenimiento más económico que un equipo nuevo. Incluso después de un par de años de uso, es posible que aún hasta puedas venderlo a un precio más cercano al original del que pagaste por él. Esto brindará más flexibilidad en caso de que necesites expandir o cambiar el equipo. Sin embargo, la desventaja de comprar equipos usados es el tema de qué tan confiables son y cuánto durarán. Siempre es una buena idea evaluar la complejidad de cada equipo, así como también su vida útil. Por ejemplo, un horno o una plancha de gas que ya esté usada funciona de manera muy simple en comparación con una pieza compleja de un equipo de refrigeración o un equipo de freído. Entonces es una buena idea que hagas una hoja de cálculo con todo el equipamiento necesario y que investigues los posibles precios para tener una idea de cuánto puedes pagar. La decisión inicial que debes tomar es si vas a preferir un equipo nuevo o usado. Inicialmente el usado es más asequible, aunque conlleva algunos riesgos de fallas o costos adicionales por temas de mantenimiento. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene en el futuro. Además, no olvides que tengo un curso completo donde te enseño paso a paso sobre todo lo que tienes que saber para iniciar tu negocio desde cero. El tercer aspecto que debes tener en cuenta es el mantenimiento. Todos los equipos tienen una vida útil y como tal requerirán un mantenimiento continuo y será necesario reemplazarlo en algún momento. La cantidad que necesites gastar en mantenimiento y reparación de los equipos depende de su antigüedad y su condición. De cualquier forma, estima un valor mensual, ya que a veces obviamos esto y es más costoso hacer correcciones que prevenciones. El cuarto punto son los costos legales. Al igual que en cualquier negocio, hay varios documentos que debes hacer para iniciar un restaurante y estos tienen un costo. Es importante identificar todo el papeleo necesario que se debe realizar y si existen leyes locales o ambientales específicas que se deban cumplir. Esto varía en cada país, pero siempre es importante que apartes un presupuesto para tener toda la documentación necesaria. El punto número 5 es el personal. El activo más vital para tu negocio son las personas que lo dirigen. Deberás considerar los diferentes puestos que necesitas y los costos de salario involucrados en la contratación de las personas idóneas. Los costos de los empleados pueden volverse altos muy rápidamente, por lo que es mejor iniciar con un equipo pequeño e ir aumentando lentamente a medida que tu negocio también crece. Naturalmente, los salarios varían según la ubicación, aunque una idea aproximada de los salarios o costos mensuales del personal pueden incluir ayudantes de cocinas, meseros, cajeros, personal de limpieza, administradores y jefes de cocina. El sexto punto es el mercadeo. Aquí viene el punto. ¿Cuánto invertir en mercadeo? Siempre se sabe que hay que invertir en mercadeo, pero no sabemos cuánto. En última instancia, el mercadeo es la forma en que promocionamos el restaurante al mundo exterior, desde los anuncios de Facebook, videos de YouTube, promociones por correo electrónico y hasta anuncios en Google. Existen diferentes formas de comercializar tu restaurante. Una proyección de entre el 1 y el 5% de las ventas brutas del restaurante normalmente es lo que se destina para el mercadeo y publicidad. Esto es común en todos los restaurantes. Básicamente, esos son los 6 rubros más importantes dependiendo de la configuración de cada local. Es posible que también deba pagar algunos costos adicionales. Por ejemplo, deberías preguntarte si necesitas tener un automóvil para recolectar suministros o si todos los proveedores te van a entregar en el sitio. Si planeas trabajar con plataformas de domicilio, vas a necesitar también presupuesto para pagar esas comisiones. Si quieres añadir algún extra en el restaurante, como por ejemplo Wi-Fi, sistema de televisión por cable, sistemas de alarma o cualquier otra característica, vas a tener que contar con ese presupuesto. En resumen, calcular cuánto te va a costar tu negocio de pollo es vital. Considera cada elemento de manera cuidadosa para calcular exactamente cuánto necesitarás y cómo te vas a financiar. Una vez tengas una idea razonable de cuánto te costará comenzar el negocio, ya puedes evaluar cuánto puedes ganar con él. Pero esto es algo que ya vamos a ver en otro video. Entonces, si te ha parecido interesante esta información y te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Hasta entonces.